Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a mostrarles mi colección de figuras de yeso, alcancías, todo lo que he hecho de yeso se los vengo a mostrar esta vez. Y como ya ven aquí en la parte de atrás tengo bastante, y no es todo, porque pues también hemos hecho alcancías, servilleteros, y pues se los voy a mostrar hoy. Recuerda que cada una de las cosas que yo he hecho, que te voy a mostrar, en la cajita de descripción dejaré el link de cada una de las cosas que hemos hecho en el canal. Alcancías, servilleteros, portallaves, todas las cosas que hemos hecho te las dejaré en la cajita de descripción, para que si te interesa saber cómo se hacen cada una de las cosas que te voy a mostrar, pases y cheques en la cajita de descripción y veas cada uno de los videos. Comenzamos porque son muchas cosas las que te voy a mostrar el día de hoy. Vamos a comenzar con este cuadro que lo compré hace como 10 años, yo creo, cuando recién me entregaron la casa, que llegamos aquí a este fraccionamiento. Pasaron a vender cuadros, y como a mí me encanta todo lo de yeso, pues compramos y pues no me había fijado que era una imagen, pero pues cuando vi yo dije, bueno, está bien. Es una imagen de alcatraz, es papel, y pues nada más el cuadro está hecho de yeso, pero me gustó mucho, así que lo compré. Creo que me lo dieron en 30 pesos y pues se me hizo bien. Y aquí están los alcatraces. Esto los hice hace como un año. En la cajita de descripción recuerden que dejaré el link de cada cosa que hemos hecho, y estos pues ya están ahí en el canal. A mí me encanta mucho este color, por eso los pinté así. Y lo acabo de pintar hace días, pero como ya no tenía verde, lo pinté con y así fue como quedó. Hasta el cántaro es diferente el color. Díganme ustedes cuál de los dos les gusta más, cuál de los dos colores. Y pues así se ve. Estos los tengo en la cocina. Y por acá tengo estos girasoles. Lo acabo de pintar también hace días. Este es un portallaves, lo hice hace años. Igual el link está en la cajita de descripción de cómo fue que lo hice así. Y pues está diferente lo que viene siendo el macetero, está diferente. Pero pues casi no se nota la diferencia aquí en el celular, yo creo porque se ve muy oscuro. Pero sí está un poquito más claro el de arriba. Y también los tengo en la cocina. Y nos pasamos a los soles. Y antes de continuar quiero decirles que siempre quise tener una pared así, con muchos soles. Anteriormente vivía en una casa rentada, así que solo ponía los soles del color de las cortinas. Que si ponía las cortinas verdes, pues ponía los soles verdes. Si ponía cortinas azules, ponía los soles azules y así. No podía poner todos pues porque la casa era rentada, y pues en las casas rentadas no puedes hacer agujeros así liberalmente como en tu casa. Pero como aquí ya estoy en mi casa, pues me tomé el atrevimiento de agujerar toda esa pared. Y pues bueno, anteriormente también ya había visto la casa de mi cuñada. Cuando fuimos a Guadalajara llegamos a la casa de mi cuñada, y su hija tenía una pared llena de soles con estrellas y lunas, se me hace. Y pues me gustó cómo se veía. Yo dije, yo cuando tenga mi casa voy a llenar mi casa de soles, lunas y estrellas. Me faltan las estrellas, pero no lo había hecho hasta hace poco, que vi un video de Puchis. No sé si ustedes ven a Puchis y a Pau. En su casa el papá del muchacho tiene muchos soles de diferentes, así que me gustó cómo se ven. Y yo dije, voy a poner todos mis soles, aunque sean diferentes colores, yo los voy a poner todos. Y pues sí, me gusta cómo se ve, aunque parece como una tipo piñata, a mí me gusta cómo se ve. Y pues bueno, el verde de aquí de arriba ya tiene más de 10 años que lo pintamos y se sigue conservando muy bien. Los he lavado cuando se ensucian, así que se les pega demasiado el polvo, me pongo y los lavo. Y pues no se maltratan ni se dañan porque están cubiertos de barniz. Pues lo que viene siendo el verde, el azul grande, el azul eclipse, varios ya tienen más de 10 años. Los acabo de pintar algunos, como este anaranjado,
amarillo con anaranjado. Los plateados los acabo de pintar el día de... hace como 3-4 días los acabo de pintar. Pero en sí ya tenían más de 10 años hechos. Los tenía todos aguardados en una caja y pues hace días que me puse a revisar, dije, pues ya los voy a colgar. Sirve que ya no se me quebran porque a veces de estar guardados que están rodando así se quebran, y pues ya los pinté y ya los puse. Si se fijan también tienen diferente brillo, el verde de arriba, los verdes de arriba, el azul brillan demasiado porque están pintados con diferente barniz. Los que brillan más están pintados con barniz de líquido y los que brillan menos tienen barniz de spray. Les puse así porque siento el barniz que yo tenía ya estaba como muy sucio, así que si le pongo al amarillo lo único que va a hacer es que lo va a ensuciar más. Así que por eso no le puse de líquido más que de spray. Y los plateados pues los acabo de pintar hace poco con spray. Y así es como me quedaron. Como les digo, el sol que tengo ya con espejo y la luna los acabo de hacer hace un año. El link del video está en la cajita de descripción. La placa de yeso de YouTube igual la acabo de hacer también hace como un año. Está en la cajita de descripción. Tenemos el calendario azteca. Y pues anteriormente también tenía el calendario azteca más grande, pero pues se me quebró. Y así es como luce mi pared. Y pues bueno, esos son mis soles. Como pueden ver, diferentes tamaños, colores y sabores. Es la ventaja de hacerlos nosotros mismos porque podemos pintarlos como queramos. Cuando recién iniciamos a hacer estas figuras, recuerdo que fuimos a preguntar ahí en la Rebu, aquí en la línea de Tijuana. Fuimos a preguntar y los soles chiquitos que se ven ahí estaban en $10 la pieza hace más de 13 años. A $10 la pieza, en ese entonces estaba como a 12 pesos el dólar. O sea que estaban en 120 cada pieza. Recuerdo que nosotros queríamos venderles a ellos para que ellos vendieran, así como nosotros ser revendedores. ¿Sí, no, ellos iban a ser los revendedores. Y nos los querían comprar a 5 pesos la pieza. O sea, imagínense, nosotros les íbamos a dar 5 pesos la pieza ya pintados y ellos los iban a vender en 120 pesos. O sea, le iban a ganar, pero un buen. Y pues nosotros decidimos en mejor nosotros mismos hacerlas, pintarlas y venderlas nosotros mismos por nuestra cuenta. Y pues sí le sacamos un buen. Las vendíamos baratas, las vendíamos el par cada uno en 10 pesos o el par por 20 pesos o así. Y sí, se nos vendían muy bien. El saco de yeso lo pueden comprar de cualquier yeso, pero si pueden conseguir el yeso de moldeo es mucho mejor porque yo siento que sale como más sólida la pieza, siento que sale como más pesada que el yeso normal. El yeso normal siento que sale como más liviano, es como que fuera más bofo, más no sé. Pero en sí, las figuras se pueden hacer con cualquier tipo de yeso. Algunas de esas figuras están hechas con yeso del normal que venden en ferretería. Unas pocas están hechas con yeso del moldeo. Así que pues como ven, ahí nos han durado ya más de 10 años y pues siguen conservando todas. Así que no se preocupen por el yeso que hagan sus figuras, por el yeso que hagan sus alcancías, no importa, el chiste es hacerlos, el chiste es aprender. Y pues lo mejor de todo esto, que puedes adornar tu casa con tan poco dinero a tu gusto, del color que tú quieras, te ahorras un buen. Y nos vamos a pasar a las alcancías. Si se ven un poco oscuras porque cambié de lugar. Tenemos esta alcancía, ya la tenemos en el canal, el link lo dejaré aquí abajo en la descripción. Que hicimos esta alcancía junto con esta otra que no está pintada, pero aquí están estas. Una se la regalé a mi hermana. Tenemos aquella figurita ese lo hicimos con un molde de látex, que se lo mostré también. Y también tenemos las tan famosísimas cocas de yeso. Alguien me preguntaba que si eran huecas. Si están huecas, por aquí se le ve el agujerito. Ahorita le voy a poner una moneda para que vean que sí están huecas, que sí son para ahorrar. Así que les voy a poner unas monedas ahí para que oigan cómo caen. Ahí se oye que cae y ahí va otra. Ahí está, las dos están huecas. Llegado diciembre las voy a quebrar todas las alcancías para que vean que sí traían dinero, que sí están huecas. Por acá tenemos estas manos que también ya están en el canal. En la cajita de descripción recuerden que estoy dejando el link de todos los videos que he hecho de yeso.
Y estas están súper fácil, la verdad. A mí me gusta cómo está esta. Más así. Más adelante voy a hacer otro diseño más moldeable, más. Y esta que está así plana. Y aquí tengo este otro. Está un poquito sucio. Este es Ashwack en base para centro de mesas para las fiestas. Anteriormente las hacíamos con un ganchito aquí para ponerles el globo flotando. Y así los ponían en el centro de mesas. También por este lado tengo estos floreros que hice también para el canal de YouTube. Hice 3, si se acuerdan que primero eran negros y después los pinté estos dorados con blanco. También estos están en la cajita de descripción por si les interesa, son floreros. Más adelante subiré otros tipos de floreros de yeso que también yo siento que se van a ver muy bonitos y fáciles de hacer para que se animen a hacer sus propios floreros a su gusto, a su antojo y pues económicos más que nada. Y pues bueno, de este lado también tenemos nuestro servilletero que también ya está en la cajita de descripción. Y eso es todo, creo. Y eso es todo. También hicimos esos emoticonos, emojis, no sé cómo se dice. Los moldes los sacamos de unos trastes que podemos sacar de nuestra propia casa. Podemos sacar nuestros moldes. Hay muchas cosas que podemos hacer y utilizar como moldes. Así que más adelante también haré videos de qué utilizar para moldes. Para que ustedes hagan sus propias figuras, sus propias decoraciones para el hogar. Si te gustó este video no olvides regalarme un like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.